A medida que Alemania se acerca cada vez más a una guerra global, los líderes del Tercer Reich comienzan a sentir la presión. Los miembros del círculo íntimo de Hitler compiten por estar cerca del núcleo de poder, apuñalándose por la espalda los unos a los otros. Göring, Goebbels y Himmler mantienen sus posiciones a duras penas. Pero Martin Bormann, el ejecutor de Hitler, prevalece sobre todos. Lo imagino pensando, ya lo conseguí. El que más pierde es el adjunto del Führer, Rudolf Hess. Por esa época empieza a perder el norte y creen cosas cada vez más absurdas. Hess elabora un plan secreto, una idea loca, temeraria y peligrosa. Es el plan más disparatado que jamás se haya ideado. Esta es la historia de los secuaces de Hitler. Las luchas de poder, la ambición ciega y los psicofantes aduladores que alimentaron los horrores del Tercer Reich. El círculo maléfico de Hitler. La locura de Rudolf Hess. Los altos mandos del partido nazi ocupan la tribuna del Reichstag. Entre ellos Rudolf Hess y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Hermann Göring. Göring goza del favor de Hitler después de tomar Austria y Checoslovaquia sin disparar un solo tiro. Pero Hess, a pesar de ostentar el título de adjunto del Führer, no está satisfecho. Han venido para escuchar a su líder dirigirse al pueblo alemán y saben que su futuro depende de sus planes. Hitler se encuentra casi en el apogeo de su poder. Es tanto su control que el ambiente debía ser electrizante. Todos esos personajes del círculo íntimo de Hitler estaban allí, esperando para escuchar uno de los discursos más fundamentales de la historia. Hitler dice que desea la paz y se burla de Gran Bretaña y Estados Unidos por exigir garantías de que Alemania no invadirá los países vecinos. Lee una larga lista de países hacia los cuales el Reich no alberga intenciones hostiles. Liechtenstein, Luxemburgo, Polonia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Rusia, Bulgaria, Turquía, Irak, Arabia Saudí, Siria, Palestina, Egipto e Irán. Pero el Reich, dice, tiene intereses legítimos para recuperar el territorio alemán de Polonia a la madre patria. Tomamos nuestras propias decisiones, decidimos nuestro propio destino. Ese es el tipo de discurso que recibe una buena acogida por parte de los mandos nazis, que a fin de cuentas eran los nazis más entusiastas que podías encontrar. Hitler argumenta que Alemania es víctima de las agresiones extranjeras, especialmente de Polonia. El discurso es una llamada patriótica. Nos encontramos en ese punto. Si al final hay guerra, que haya guerra, pero estamos en nuestro derecho. Eso impacta. Son tonterías, pero impacta. La visión de Hitler no convence a todo el mundo. El antiguo héroe de guerra, Göring, teme que el Führer abarque más de lo que puede manejar. Pero es Rudolf Hess quien siente una mayor aprensión. Hess es un anglófilo. Comprende el poder de Gran Bretaña especialmente, pero también el de Francia y el de Estados Unidos. Y tiene sus reservas respecto a cuánto debería Alemania presionar a Polonia en ese momento. Hess conoce lo bastante bien a Hitler como para saber que, aunque el Führer hable de paz, se prepara para la guerra. Pensaba, esto va a salir mal. Acabaremos luchando en la guerra que no es. En lugar de enfrentarnos a Polonia y a la Unión Soviética, acabaremos luchando contra Francia y Gran Bretaña. No es la guerra que queremos.
En los viejos tiempos, Hess era el principal confidente de Hitler. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland! Die Deutschland! Hitler! Hitler! Sieg! Sieg! Es un seguidor fanático del Führer. Pero tras varios años de devoción inquebrantable, de todos los acólitos de Hitler, él se siente el menos capaz de influir sobre la evolución de los acontecimientos. Hitler ya no le escucha, algo que sí hacía en los primeros tiempos. Y para él, eso supone una pérdida de prestigio que acusa de manera muy personal. Aunque los dos hombres tienen mucho en común, las obsesiones de Hess comienzan a crispar a Hitler. Hess era un hombre muy extraño. Cuando iba a visitar a Hitler en el Berghof, por ejemplo, solía llevar su propia comida. Y eso a Hitler no le hacía gracia, era de mala educación. Si Hess era un paranoico, tenía una buena razón, porque hasta su propio personal conspiraba contra él. 6 años antes, Martin Bormann, un empleado del servicio de administración del partido nazi, impresionó a Hess por su discreta eficiencia y lo transfirió a su gabinete personal. Pero desde ese momento, el ambicioso Bormann ha ido acercándose a Hitler cada vez más y nunca deja pasar una oportunidad para desautorizar a Hess. Para un conspirador como Bormann, su jefe es un objetivo fácil, porque cada vez está más obsesionado con pseudociencias como la astrología y los horóscopos. Es como una de esas personas que tiene mucho dinero y mucho tiempo, pero no sabe qué hacer. Hess siempre se interesó por el ocultismo, lo que hoy en día llamamos esoterismo. Le interesaba la magia a su manera. Le interesaba la astrología, la adivinación, los péndulos, la telequinesia. No es de extrañar que su propio equipo ridiculice al adjunto del Führer a sus espaldas. En una ocasión, un ayudante entró en su despacho y sorprendió al número 2 del partido nazi intentando controlar con el poder de su mente una silla. Si crees que puedes evitar que se caiga una silla con el control de la mente, está claro que no tienes una personalidad muy estable. La inseguridad de Hess aumenta cuando descubre que algunos líderes nazis han sido convocados a una reunión crucial en la Cancillería del Reich para planear la invasión de Polonia y él no ha sido invitado. No hay duda de que esto supone una decepción para Hess. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué debo hacer para que vuelva a tenerme en cuenta? ¿Por qué estoy fuera del círculo? No es un político astuto y está rodeado de gente como Goering, Himmler y demás, que son muy astutos. Pero a pesar de su excentricidad, Hess lleva razón al preocuparse por una guerra generalizada en Europa, y no es el único. Mientras continúan los preparativos para invadir Polonia, Hermann Göring también está nervioso. Sabe que Hitler tiene la vista puesta en la Rusia comunista, y que Polonia no es más que un peldaño hacia la conquista principal. Göring tiene buenos contactos en Gran Bretaña y, por lo tanto, está convencido, al contrario que Hitler, de que la invasión del Este conducirá a la participación del Reino Unido en la guerra, cuyo resultado será que Alemania acabará librando una guerra en 2 frentes, en el Este y en el Oeste. No es probable que Alemania gane una guerra así, y por esa razón duda tanto en 1939. Hitler piensa que Gran Bretaña miente y que no acudirá en ayuda de Polonia. Göring teme que el Führer se equivoque con Londres, pero sabe que no puede hacer que cambie de opinión, de modo que opta por una retirada táctica.
Hermann se retira a su residencia para intentar distanciarse de esa decisión por si las cosas salen mal. Pero creo que también lo hizo para no perjudicar su relación con Hitler, ya que no deseaba convertirse, por así decirlo, en un incordio para él. Ansioso por demostrar su valía, Hess intenta persuadir a Gran Bretaña para que deje de apoyar a Polonia. Invita al político británico Lord Buxton a Alemania para hablar sobre la cuestión, pero hasta él se da cuenta de que Hess ya no tiene influencia sobre el Führer. Lord Buxton regresó a Inglaterra y dijo: Hess ya no pinta nada, no tiene influencia alguna sobre Hitler. Sí, está en contra de invadir Polonia y de provocar una guerra contra Gran Bretaña, pero su opinión no cuenta. Joseph Goebbels, el leal ministro de propaganda de Hitler, no tiene reserva alguna en ir a la guerra y ofrece un pretexto para invadir Polonia. Su maquinaria de propaganda difunde historias, algunas narradas en inglés, contando que los alemanes que viven en Polonia están siendo atacados. Miles de personas huyen de las persecuciones de las bandas polacas. Sus hogares son sistemáticamente arrasados por los polacos. Pero todo eso es falso. Basaron su propaganda en fomentar un sentimiento antipolaco en el pueblo alemán. Goebbels lo utilizó para sus propósitos. Para él fue fácil infundir sentimientos en contra de los polacos y a favor de una guerra contra Polonia. Entonces, se incrementa la propaganda para culpar al gobierno polaco de organizar ataques contra los alemanes dentro de su territorio. Cientos de miles de personas, desesperadas, llegan a diario a los campos de refugiados alemanes. Se hablaba de brutalidad, de asesinatos, de familias expulsadas de sus hogares, de abuso y negación de derechos, de discriminaciones y de persecuciones. Era todo mentira, pero la gente se lo creyó. Ese es el problema. El pueblo alemán empieza a creerse esta propaganda porque no tiene acceso a ningún otro punto de vista, ya que Goebbels posee el monopolio de la comunicación. La propaganda surte efecto. La maquinaria militar alemana se posiciona cerca de la frontera polaca, lista para entrar en acción. Goebbels tiene listo el fuego. Ahora solo necesitan la chispa que prenda las llamas de la guerra. Y no pasa mucho tiempo hasta que lo consigue. Atacan una emisora de radio alemana cerca de la frontera con Polonia. Algunos de los asaltantes son abatidos y descubren que se trata de soldados polacos. Más tarde, aquella misma noche, la radio de Berlín difunde la noticia de esta provocación ultrajante. Pero las cosas no son lo que parecen. Se trata de un montaje concebido por Heinrich Himmler. De hecho, los asaltantes eran miembros de las SS que llevaban armas polacas y vestían uniformes polacos. Y los cuerpos que dejaron allí tampoco eran polacos. Se sacó a un grupo de prisioneros de un campo de concentración y los ejecutaron. Los vistieron con uniformes del ejército polaco y los dispersaron por la emisora de radio alemana para que pareciera que se trataba de un ataque del ejército polaco. Hitler ya tiene una excusa para tomar represalias. La guerra es cuestión de horas. Y Göring lo sabe. No hace más que maldecir. Se dice: ¡ay, Dios mío! Esto va a ser el fin de Alemania.
Pero para sobrevivir en el círculo de confianza de Hitler hay que pensar deprisa. Y Göring recupera la calma. Una vez superado el susto, se dice: el Führer es magnífico. Nosotros no somos más que simples peones comparados con su grandiosidad. Y debemos cumplir sus órdenes. El 1 de septiembre de 1939 es el punto de no retorno del conflicto más mortífero de la humanidad. La Luftwaffe de Göring provoca la Segunda Guerra Mundial bombardeando objetivos civiles en Polonia. Después, los buques de guerra de la Kriegsmarine se unen al ataque. Y la Wehrmacht cruza la frontera. Ya ha empezado el conflicto. Con entusiasmo renovado, Hess firma los documentos que incorporan el territorio polaco al Tercer Reich. Su fanática devoción por Hitler vence cualquier duda que pudiera haber albergado acerca de la guerra. Hess se da cuenta de que debe cumplir los deseos de Hitler. Y si él quiere invadir Polonia, entonces ¿o lo apoyas o no? 2 días después de la invasión, el escenario cambia por completo. Gran Bretaña declara la guerra. La predicción de Göring que Hitler había descartado se hace realidad. Alguien oyó a Göring farfullar: si perdemos esta guerra, que Dios se apiade de nosotros. Pero sabe que este no es el momento de retar a Hitler, porque a Hitler, desde luego, no le iba a hacer ninguna gracia oírle decir: ya te lo advertí. De modo que, pese a sus reservas, decide dejarse llevar. Tiene que estar al lado de Hitler. Puede que Gran Bretaña haya entrado en la guerra, pero no puede evitar que Alemania ocupe Polonia en un plazo de 5 semanas. Göring es el héroe del momento. Otra muesca en su revólver después de la anexión de Austria y Checoslovaquia. Ahora Heinrich Himmler ocupa el escenario. Lanza a las SS para aplastar cualquier resistencia. Pero van más allá, buscando y apuntando a los judíos y a otros indeseables. Otro paso ominoso hacia lo que se conocerá como Holocausto. De momento, la gran campaña de Hitler para conseguir nuevos territorios en el este va según el plan. Pero ahora, su círculo íntimo está a punto de enfrentarse a una peligrosa amenaza originada en el mismo núcleo del Tercer Reich. En el otoño de 1939, el círculo íntimo de Hitler se reúne en Múnich para conmemorar el golpe fallido de 1923. Como de costumbre, Hitler pronunciará un discurso en la cervecería Burga Broikela, donde sucedió todo. Su intención es volar a Berlín esa misma noche, pero como la niebla desciende sobre la capital bávara, debe cambiar sus planes. Su piloto, Hans Bauer, le comunica que no pueden volar, de manera que toma la decisión de volver en tren, lo que significa que debe acortar el discurso que tenía preparado. Por tanto, tendrá que marcharse antes de la cervecería. Un fotógrafo retrata a Hitler cuando comienza su discurso. El Führer sale de la cervecería nada más terminar.
Pero justo a los 13 minutos... habían colocado una bomba exactamente detrás de donde se suponía que tendría que haber estado Hitler. Murieron 8 personas y muchas resultaron heridas. Destruye el pilar principal y se cae el techo. La sala queda en ruinas y se produce el caos. Si no se hubiera marchado 13 minutos antes de lo previsto, es inconcebible que no lo hubiera matado. Salva milagrosamente su vida en 1939 por el mal tiempo. Pero, ¿qué hubiera sucedido si... Es asombroso lo poco que se conoce hoy en día. Cada uno de los secuaces de Hitler intenta a su modo beneficiarse del fallido intento de asesinato y utilizarlo para ganarse el favor del Führer. Hess prepara una elaborada ceremonia para honrar a los mártires y, naturalmente, para alabar la milagrosa salvación del Führer. Creo que es un modo de decir, sigo aquí, sigo queriendo al Führer y me gustaría volver a pertenecer a su círculo íntimo. Pero no es más que un momento de desesperación espeluznante. Goebbels también se apresura a sacar provecho del atentado. Marca la línea propagandística que deben seguir sus periódicos. Casi literalmente indica que deben decir que esto es obra de los británicos. Es el infame servicio secreto británico a quien hay que culpar, justificando de ese modo la guerra contra británicos y franceses. Pero como sucede siempre con Goebbels, se trata de una mentira. La bomba no fue obra de agentes enemigos. Había sido colocada por un alemán que actuó en solitario. Georg Elsa deseaba frenar la guerra para evitar tanto sufrimiento. Lo capturaron cuando intentaba huir a través de la frontera suiza y confiesa. Él creía, y con el tiempo se vio que estaba absolutamente en lo cierto, que Hitler estaba llevando de nuevo al país a la guerra, y decidió, a diferencia de muchos que también dudaban de Hitler, hacer algo al respecto, lo cual pone de manifiesto la valentía de Elsa. Para Heinrich Himmler, el responsable de la seguridad personal de Hitler, el intento de asesinato es una mala noticia. Himmler está furioso, porque realmente ocurrió bajo su vigilancia. Según el jefe de la Gestapo de la localidad, Himmler no duda en pagar su frustración con el prisionero. Himmler interviene personalmente en parte del interrogatorio y lo destroza a golpes. Se sentía humillado y tal vez intentaba demostrar su valía, demostrar que era tan duro como muchos de sus rivales. Me voy a asegurar de que este hombre sufra. Quien se mete con el Führer se mete conmigo. Primavera de 1940. La Luftwaffe de Göring lidera el ataque mientras Hitler lanza la siguiente fase de su plan para conquistar Europa. En primer lugar, las tropas alemanas ocupan Dinamarca y Noruega. Después el ejército se abre paso a través de Luxemburgo, los Países Bajos y Bélgica. Y derrota a Francia en solo 6 semanas. Las fuerzas británicas estacionadas en el norte de Francia se ven superadas por la velocidad del Blitzkrieg alemán o guerra relámpago. Son empujadas hacia la costa y evacuadas de las playas de Dunkerque. Göring está seguro de poder acabar con Gran Bretaña cuando llegue el momento.
En cuestión de 2 meses cambia la situación de Alemania en Europa. Y, por supuesto, la situación de Hitler y su séquito también. La conquista de Francia representa el punto álgido del éxito militar del Tercer Reich. Hitler está pletórico. Llevaba tiempo ambicionando esta victoria para vengarse de la humillante derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial. Göring se deleita con el éxito de su Führer. Para Göring, la derrota de Francia también significó alcanzar la cumbre de su carrera. Seguía manteniendo su posición en lo alto de la pirámide. Recién ascendido a mariscal del Reich, el rango militar de mayor graduación, Göring se dirige a París, al Louvre, y se premia a sí mismo con el botín de guerra. Hermann o algún otro revisaban todo el material y decían, vale, ponedlo en un tren para Alemania. Básicamente, fue un robo a gran escala. El saqueo masivo que llevó a cabo Göring solo se conocería al final de la guerra, cuando los aliados descubren sus tesoros ocultos en Alemania. Los favoritos del círculo de confianza de Hitler, Bormann y Goebbels, también están en París, triunfadores gracias al favor del Führer. Goebbels se encarga de que se tome una foto de lo más propagandística del conquistador. Pero hay un líder del partido que ha sido excluido de París. El adjunto del Führer. Eso indica que la influencia de Hess es cada vez menor. Ya no tiene el acceso a Hitler que tuvo en su día. Otras personas más listas, más maquiavélicas, que le caen mejor a Hitler, están más cerca de él. Uno de los que ahora están constantemente al lado de Hitler es Albert Speer, antiguo subalterno de Hess y ahora primer arquitecto del Reich. Poco a poco va asumiendo el papel de confidente de Hitler y en sus escritos deja constancia de la caída en desgracia de Hess. Hitler me dijo después de conversar muchas horas con Hess. Con Hess, cada conversación se vuelve un tormento insoportable. Siempre me viene con cuestiones desagradables y no para. Sabemos con certeza, a través de uno de los acólitos de Hitler, que Hess, en realidad, ¿cómo explicarlo? El lenguaje coloquial te pone dolor de cabeza. Y yo creo que eso es verdad en el caso de Hess, lo cual demuestra que Hess se estaba convirtiendo en un incordio. Excluido del círculo íntimo de Hitler, Hess comienza a sentir la presión y los demás lo notan. Göring alimenta las habladurías sobre el adjunto del Führer y cuenta que utiliza sus poderes psíquicos para adivinar si las cartas traen buenas o malas noticias. Hitler tampoco lo toma en serio. Decía, solo espero que no tenga que sucederme nunca. No sabría por quién sentirlo más, si por Hess o por el partido. A Hitler le interesa librar una guerra mundial, no las preocupaciones de Hess sobre las rivalidades dentro del partido. Apenas 3 semanas después de la rendición de Francia, la Luftwaffe de Göring arremete contra Gran Bretaña. Es el preludio de la invasión. La batalla de Gran Bretaña está en marcha, pero el curso de la guerra dará un giro. La batalla se libra por encima de las nubes, pero así es como termina. Uno y otro más. 169 en un día.
Contra todo pronóstico, las fuerzas aéreas británicas resisten, y los ataques aéreos, los bombardeos intensivos de ciudades y fábricas por todo el país, no consiguen debilitar a los ingleses. Por primera vez, la maquinaria de guerra nazi ya no parece tan invencible. Esto pone de manifiesto una de las grandes limitaciones de Goering, porque aunque sea un gran héroe de guerra, no ha estudiado tácticas militares y no sabe lo que hace como comandante en jefe de la Luftwaffe. El fracaso de Goering para aplastar Gran Bretaña desde el aire obliga a retrasar los planes de la invasión. El prestigio del comandante de la Luftwaffe está ahora bastante dañado. Su estrella puede estar apagándose. Pero Hess, entre tanto, cobra nuevos bríos. Empieza a concebir un plan secreto, una oportunidad para redimirse gracias a algo que aprendió a hacer muchos años atrás. Hess es un piloto experimentado. Voló en biplanos en la Primera Guerra Mundial. Ahora se familiariza con el último prototipo de la Messerschmitt y sale a volar con el pretexto de probarlo. El 110 suele estar tripulado por 2 pilotos, pero Hess lo manda modificar para poder volar él solo. Además, lo equipa con tanques de combustible adicionales para aumentar su autonomía. Sabe que Hitler se está preparando para invadir Rusia y reconoce que Alemania no puede librar una guerra larga en 2 frentes. Su extravagante plan es volar a Gran Bretaña sin que el Führer lo sepa e intentar reunirse con alguien influyente que pueda presentarle a Winston Churchill. El objetivo es persuadir a los británicos para que negocien la paz. Sabía que si conseguía la paz con Gran Bretaña, eso agradaría a Hitler. Tenga, Führer, le traigo la paz con Gran Bretaña. Eso supondría también de forma inmediata su vuelta al círculo íntimo de Hitler. Hess espera que la persona que actúe como intermediario sea alguien a quien conoció 5 años antes durante la celebración de los Juegos Olímpicos en Alemania. Detrás de las cámaras, los dirigentes nazis obsequian con lujosas fiestas a dignatarios extranjeros y se cree que fue en una de esas ocasiones cuando Hess conoció al célebre aristócrata. Se cree que en esos banquetes conoció al duque de Hamilton y que forjaron una especie de relación de la que Hess se serviría en el futuro. Como Hess, el duque de Hamilton era un piloto experto. De hecho, era casi un héroe en el mundo de la aviación, ya que fue la primera persona que voló en un biplano sobre el Everest. A Hess le dio la impresión de que este gallardo aventurero con un título nobiliario debía ser alguien con buenos contactos y que quizás se codeaba con la realeza. Tal vez tenía contacto directo con los líderes británicos. Ahora, 5 años después, Hess espera recuperar ese contacto. Volará hasta la residencia del duque de Hamilton en Escocia y le pedirá que le presente a Churchill. Envalentonado por todas esas ideas del destino, de Nostradamus y de la astrología, Hess decide jugar la última carta que le queda. Y si la juega bien, contará con la eterna gratitud, no solo de su adorado Führer, sino también de todo el pueblo alemán. A comienzos de mayo, Hess visita al Führer en la Cancillería del Reich. Este sería su último encuentro. Hess nunca reveló lo que trataron aquel día, algo que daría lugar a una teoría de la conspiración, según la cual Hitler conocía el plan. Pero, ¿cómo demostrarlo?
No existe ninguna prueba en absoluto de que Hitler conociera los planes de Hess. La única prueba que tenemos, y está muy clara, es que coge a Hitler totalmente por sorpresa. Yo tengo muy claro que Hitler no sabía que Hess planeaba volar a Escocia para intentar negociar la paz con Gran Bretaña. Seis días después de aquella reunión, tiene lugar el episodio más extraño de la Segunda Guerra Mundial. Rudolf Hess explica sus intenciones en una carta dirigida a Hitler. Después sale de su casa y le dice a su esposa Ilsa que volverá en un par de días. El 10 de mayo, Hess juega su última carta, la de un hombre desesperado. Se dirige al aeródromo. Y ordena a su ayudante que entregue una carta a Hitler en mano al día siguiente. Ya no hay vuelta atrás. Hess sobrevuela Alemania y el Mar del Norte en dirección a Escocia. Entra en el espacio aéreo enemigo y llega a su destino en el sur de Glasgow. Pero como está anocheciendo, no ve ningún lugar donde aterrizar. Decide que no tiene alternativa. Tendrá que saltar. Si lo piensas, es algo verdaderamente extraordinario. Nunca había saltado en paracaídas. Tenemos a la segunda persona más importante del partido nazi en una misión en solitario en un Messerschmitt 110 sobrevolando Escocia hacia un lugar que desconoce para saltar en paracaídas por primera vez en su vida. Francamente, no se le ocurriría a nadie. Y a pesar de todo, Hess consigue llegar a salvo a tierra. Es casi un milagro que consiguiera hacer eso. Puede que al tocar tierra sintiera confianza por haber sobrevivido al vuelo y a un salto en paracaídas épico. Pensaría que la providencia estaba de su lado. Al oír estrellarse el avión, un campesino sale a echar un vistazo. Y se encuentra cara a cara con el adjunto del Führer. «Soy alemán», le dice el intruso en su idioma, «y traigo un mensaje importante para el duque de Hamilton». Después, llega hasta allí una patrulla de vigilancia. Y todo se vuelve bastante absurdo. Lo que sucede después recuerda a una de esas comedias británicas antiguas. El campesino le ofrece una taza de té haciendo honor a la tradición inglesa. Siempre ofrecemos una taza de té, aunque sea el número 2 del partido nazi. Pero la cálida bienvenida dura poco. Finalmente lo conducen a unos barracones y entonces todo le empieza a ir mal. Efectivamente, el prisionero es identificado como el número 2 del partido nazi. Este no es el recibimiento que tenía en mente. Hess tiene la idea ilusoria de que el sistema político británico sigue establecido dentro de un marco casi feudal. Un sistema donde los duques, los barones y demás siguen ejerciendo una gran influencia política. Pero no es así. Piensa que lo van a subir a un vehículo especial para llevarlo directamente a cenar con Winston Churchill
donde podrán conversar al más alto nivel, algo totalmente imposible en la práctica. Indica lo lejos que estaba Hess de la realidad. Ese mismo fin de semana, Adolf Hitler se toma un relajado descanso en el Berghof, su residencia de Bavaria. El domingo por la mañana, más o menos a la misma hora en que Hess es identificado en Escocia, llega su ayudante con una carta dirigida al Führer. Mein Führer, cuando reciba esta carta yo estaré en Inglaterra. Puede imaginarse que para mí no ha sido fácil dar este paso. Hess dice, esto lo he hecho por usted, Mein Führer, y por Alemania. La guerra con Gran Bretaña no sirve a nuestros intereses. Debemos negociar la paz. Mein Führer, si este proyecto, que admito tiene muy pocas probabilidades de éxito, resulta ser un fracaso y el destino juega en mi contra, a usted y a Alemania no le causará perjuicio alguno. Siempre podrá negar toda responsabilidad. Puede decir simplemente que estoy loco. En Obersalzberg, en lo alto de la montaña, se produjo un auténtico ciclón. Ahí estaba Hitler, rojo de ira, porque su compañero más leal, en el que confió durante tantos años, se subió a un avión y se marchó sin decirle nada. Se convoca a los altos mandos. Bormann no tiene respuesta a las enfurecidas preguntas de Hitler. ¿Cómo pudo Hess subirse a un avión sin que nadie se diera cuenta? ¿Por qué no lo detuvieron? Se encuentra en una situación muy delicada, porque oficialmente sigue siendo el secretario de Hess. ¿Le perjudicará su conexión con el traidor? El maniático del control ha perdido el control. ¿Qué va a pasar ahora? Dentro de ese círculo de confianza de Hitler, se preguntan cómo van a presentar esto a la opinión pública. Entonces Martin Bormann se pone en contacto con Goebbels y le dice: hay situaciones en las que la propaganda no es la respuesta, y esta es una de ellas. Rudolf Hess ha perdido el norte. En su diario, Goebbels habla del estado de ánimo del círculo de confianza de Hitler. Por el momento, todo este asunto es de lo más confuso. Ha sido un duro golpe, casi insoportable. El Führer está bastante destrozado. Menuda imagen a los ojos del mundo. El adjunto del Führer, un hombre mentalmente perturbado. Horroroso e inconcebible. Tendremos que apretar los dientes. Goebbels hace precisamente lo que Bormann sugirió. Sus emisoras de radio comunican que Hess es un demente. Dejó una carta que por desgracia demuestra, por lo confusa que es, que el miembro del partido Rudolf Hess padece una enfermedad mental y es víctima del delirio. El comunicado apunta que probablemente el adjunto del Führer se ha estrellado o ha sufrido un accidente. En lo que respecta al atónito entorno de Hitler, el episodio se da por zanjado. Es como si Hess jamás hubiera existido. Nunca más se vuelve a mencionar su nombre en público. Pero en la mente de muchos alemanes queda una pregunta sin responder. Una cuestión que nadie se atreve a formular en voz alta. Si Hess era un enajenado, ¿cómo es posible que siguiera siendo el adjunto del Führer? Precisamente 4 horas después de la emisión del boletín alemán, la BBC emite este inaudito comunicado. Noticias de Londres. Rudolf Hess, el adjunto de Hitler, ha volado desde Alemania y ha saltado en paracaídas en Escocia. Los noticiarios no dejan de hablar de este extraño asunto. La inesperada llegada de Hess a Escocia proporciona un momento de luz y respiro a los días de los bombardeos masivos.
Se llama David McLean. Trabaja en una granja cerca de Glasgow. Y vio a Rudolf Hess descender en la oscuridad en paracaídas. Sí, yo capturé a Rudolf Hess. Los británicos se toman todo esto a risa. Fui al cobertizo y solo encontré una horca. ¿Pero qué es todo esto? No puede ser verdad. Rechazó el té. Solo quiso agua. Churchill no le presta ninguna atención. La prensa británica se lo toma a broma. ¿Pero qué sucede aquí? Puede que Rudolf Hess pensara que lo iban a invitar a tomar el té con Churchill. Sin embargo, lo trasladan a la Torre de Londres. El curso de acción más acertado, dice Hess a sus interrogadores, sería que Gran Bretaña aprovechara esta oportunidad para negociar la paz con Hitler y aliarse en contra de la Unión Soviética. Si la corona y el pueblo permiten a la Alemania nazi dominar la Europa continental, Gran Bretaña y su imperio permanecerán intactos. Los interrogadores no saben si Hess delira o si sencillamente está loco. Además, su llegada a Gran Bretaña coincide con uno de los peores bombardeos de la guerra, en el que mueren 1.200 personas. Winston Churchill no está de humor para hablar de paz. Todo esto fue una catástrofe absoluta, se mire por donde se mire. Para Hess, para Hitler, para Goebbels, para cualquiera que perteneciera a la Alemania nazi. Mientras, en el Berghof, Bormann está deseoso de cubrir la nueva vacante e inmediatamente se distancia de su antiguo jefe. Manda interrogar a la esposa de Hess, Ilsa, a quien amenazan con desahuciar del hogar familiar. Pero ella apela a Eva Braun y Hitler admite que no estaba involucrada en el plan. En los buenos tiempos, Bormann puso a 2 de sus hijos los nombres de Rudolf e Ilsa en honor a sus padrinos. Ahora se apresura a cambiarlos por orden judicial. Al cabo de unos días, tras soportar la tormenta, la lealtad de Bormann se ve recompensada. Hitler abole el puesto de adjunto del Führer y, pese a las objeciones de Goering y de Goebbels, nombra a Bormann jefe de la Cancillería, su asesor más cercano y guarda oficial. Con la astucia propia de un zorro, este administrativo finalmente llega a la cima de su poder en el seno de la injusticia, la violencia y el terror del Tercer Reich. Me lo imagino pensando, por fin, lo he conseguido. Hess pertenece al pasado. Ya tengo todo esto para mí. Y sentándose y poniendo los pies encima de la mesa, tal vez con un cenicero al lado. Supongo que para Bormann este sería un momento único. Mientras, en Gran Bretaña, trasladan a Hess a una prisión segura a las afueras de Londres. A Hess lo han hecho prisionero y debe sentir que ha fracasado. Se siente solo, más solo que cuando estaba en el Tercer Reich. Y debe ser consciente de que su futuro es incierto. También sabe que lo deben estar vilipendiando, no solo en el círculo íntimo de Hitler, sino en todo el mundo. Lo han abandonado. Hess es presa de la desesperación. Para él solo existe una salida. Así que intenta suicidarse, tirándose por la barandilla para caer en el hall del edificio. Pero fracasa de nuevo. Se rompe una pierna y el dolor es inmenso. Ese debió ser su peor momento. No solo había fracasado en su misión, también en quitarse la vida. Rudolf Hess permanecerá encarcelado el resto de su vida. Abre su corazón en las cartas que dirige a su familia y amigos. Queridos todos,
Podéis imaginar lo mucho que me acuerdo de vosotros. Mis pensamientos están también con el Führer y con la nación. Algún día volveré. Tengo muchísimas ganas. Es cierto que no he logrado nada. No he sido capaz de detener la barbarie de la guerra, ni de evitar lo que sabía que iba a pasar. Pero me hace feliz saber que lo intenté. Desde cierto punto de vista, demuestra bastante empatía. Parece un hombre que deseaba la paz en vez de la guerra. Probablemente era uno de los menos bélicos dentro del círculo íntimo de Hitler. Pero no nos engañemos. Participó en la maquinaria propagandística y ayudó a instaurar uno de los regímenes más diabólicos que se haya conocido jamás. Con uno menos, los secuaces de Hitler reafirman sus posiciones. Göring parece vulnerable. Goebbels y Himmler se mantienen. Y Bormann empieza a adelantar a todos sus rivales. Pero a medida que avanza la guerra, las luchas por el poder dentro del círculo íntimo de Hitler se volverán más intensas.